La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues ha causado gran revuelo en la opinión pública nacional esta propuesta que están haciendo los legisladores morenistas. A propuesta de Morena y sin discusión de por medio, la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó con 20 votos a favor y 9 en contra. Escuchen ustedes, un dictamen que planea actualizar diversas multas en la ley sobre delitos de imprenta y que implica cuadruplicar el monto actual establecido para sancionar injurias al presidente. Dicho precepto está estipulado en el artículo 33 sobre ataques al orden a la paz pública, que actualmente señala una multa de 100 a 1,000 pesos cuando se trate de una ofensa al titular del Ejecutivo Federal, pero con la modificación se elevará hasta 4,149.6 pesos, ya que propone que se actualice un equivalente de 5 a 40 unidades de medida y actualización, cuyo valor en 2023 es de 103.74 pesos. Se eleva asimismo 14 veces la multa en caso de injurias a un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un magistrado de circuito o la Ciudad de México o de los estados, o juez de distrito, un miembro del Poder Legislativo Federal de los estados y un general o coronel, ya que se propone que sea de 5 a 40 UMAS de 4,149 pesos. Cabe destacar que el dictamen no se modifican las penas de prisión establecidas actualmente sobre la ley de delitos de imprenta, y en ese sentido la comisión dictaminadora señaló no se alcanza a observar un fin más amplio que el de armonizar un cálculo monetario. Ya sabrán, si mal no recuerdo, esto venía desde la Constitución de 1917 y hoy hubo algunas modificaciones. Francisco Arizmendi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. Buenos días, porque pues en la recta final de esta administración pues han crecido también las observaciones sobre el presidente, y parece pues que ahora sí que los legisladores se están enfilando, Milton, a proteger al presidente de la República. Yo no sabía que costaba eso una injuria al presidente. No va a faltar el que diga apúntenme dos, ¿verdad? No. Imagínate, sobre todo cuando en México, más allá de López Obrador, olvidemos al actual, el deporte nacional siempre ha sido cuestionar al presidente. No es cierto que no se hacía antes, a lo mejor en algunos medios no, pero en general en muchos medios, y la población en general lo ha hecho desde que yo recuerdo, desde, por ejemplo, con Carlos Salinas al final, sobre todo, y después, ¿no? Porque nos tenía engañados a muchos y a muchas, pero Vicente Fox, por ejemplo, tremendo, Calderón, el propio Zedillo también en su momento con aquella crisis, ya no digamos Enrique Peña Nieto, cómo empezó y cómo terminó, ¿verdad, Milton? Sí, recordemos cómo empieza el régimen de Carlos Salinas de Gortari con un Vicente Fox con las orejas de burro, que eran las boletas electorales del proceso. Entonces, siempre ha habido sobre todo aquí en México, un deporte pues de cuestionar al poder o de injuriar al poder. Yo también desconocía que hubiera algún mecanismo jurídico para una multa, para hacer ese tipo de situaciones. Sabía la de las cuestiones religiosas, más no la de injuriar a la figura presidencial. Y hoy en la mañana estaba viendo un Twitter de la senadora Lili Telles, pues no sé a quién le tengo que depositar, pero riájale, o sea, le azotó 2 o 3, dijera Catón, epítetos en contra del presidente. Entonces, ¿qué está haciendo o qué se está viendo? Como se sabe que va a ser un proceso político sumamente polarizado y donde la figura que va a conducir hasta ahorita la elección presidencial, sobre todo en el aparato político predominante que es Morena, es el presidente López Obrador. Entonces, ¿qué están haciendo los diputados? Vamos a blindar para que la raza la piense tantito en pegarle algo al presidente en redes o algo. ¿Por qué? Porque pues ahí está la multa.
se le puede multar. Entonces, ¿esto para qué? Pudiera ser para frenar en redes o en medios algunos ataques contra la figura presidencial, contra los magistrados y contra los militares. Digo, ya venía en la ley así, ¿no? O sea, entonces, ¿qué está pasando? Es parte también del cambio de conversación, de salirte de un lado y meterte a otro, y blindar dentro de lo que se puede a la figura presidencial. Vuelvo a lo mismo, va a ser el presidente López Obrador el eje de la campaña, porque va a hacer campaña por Morena. O sea, no lo ha ocultado, no lo ha dicho, él no va a estar en el Palacio haciendo las giras, no, él va a ir y va a hacer campaña. Entonces, y estamos en medio de esta situación del plan B, donde se está agotando los tiempos para que no se impugnen. Entonces, los senadores ahorita, saquen ya el plan B para impugnar. Entonces, estamos en ese tipo de situaciones en el cual vamos a una elección presidencial donde estamos viendo que todavía no hay claridad y certidumbre en las reglas del juego. Pareciera, esta es tesis propia, pareciera que el presidente nos quiere recetar un 2006 en el 2024. O sea, una situación no tanto de invalidación como lo han manejado Ciro Murayama o Lorenzo Córdoba, sino como una cuestión de estrés postelectoral fuerte. Javier. Mira, este tema de los insultos o injurias al titular del Poder Ejecutivo Federal, independientemente de quién sea, no es nuevo. Y se dice que esto era parte de un desfogue en el pasado de permitirlo. Incluso alguna vez se llegó a decir, en el caso de Luis Echeverría Álvarez, que la misma autoridad lo propiciaba. Como una salida o un desfogue o un piloto de una Hoy Express para darle salida a los ciudadanos a que se sintieran mucho más relajados, insultando o creando chistes en la figura presidencial. Yo recuerdo muy bien el caso de Luis Echeverría, que ha sido el más fuerte. Diariamente había quienes subían, en aquel tiempo no había redes sociales, quienes contaran un chiste en relación a la figura del presidente de la República, que era Luis Echeverría. Algunos bastante fuertes, demasiado fuertes, insultantes. Y la autoridad lo entendía así y lo propiciaba. Y esto era como parte de una gran libertad de expresión, que todo mundo tiene derecho a criticar a su autoridad. Y como diría de algún diputado que lo dijo de Morena, para agarrar cura. Diría el diputado de Morena, para agarrar trabajo del trabajo. Bueno, son primos hermanos. Son primos, para agarrar cura. Pues algunos dirán, pues para agarrar cura con el presidente en turno. No es directamente a López Obrador, pero sin duda es hoy una parte de una estrategia de que quienes estuvieron en la izquierda y usaron estos mecanismos de cuestionamientos bastante duros hacia el gobierno federal, que no le dijeron. Así es. Bueno, pues habrá que recordar solamente en la campaña presidencial donde las Salinas de Gortari le publican un asesino a la presidencia de la República, pues el cuestionamiento está bastante fuerte y no sucedió nada en apariencia. O cuando mataron lamentablemente a Colosio, que decían, está pelón, ¿recuerdas? Entonces, sí. Y era público. Después hubo, bueno, pues en el caso de Salinas dice que sí hubo pues venganza de tipo político, pero eso es otro asunto bastante. Hoy lo que estamos viendo es que hay un intento de acallar efectivamente las voces, por lo que se está viendo y lo que se está observando en este sexenio, que López Obrador sigue siendo la figura política de activismo de tipo electoral más fuerte que hay en este país, y que lo que ellos lo que ven es que los golpes posiblemente que se puedan dar no van a ser contra los candidatos que lance Morena, sino va a ser contra la figura presidencial, porque sienten que si golpean a López Obrador, pues van a disminuir a quien vaya a ser su corcholata preferida. Y esto parte de una estrategia, porque las multas no son significativas. O sea, para alguien que puede decir, oye, pues sí, 4,000 pesos, sí pesa, pero hay quien, como diría hoy Lili Telles, a quien le pago 8,000 o a quien le pago mucho más, ¿no? Y pues la argumentación también que se da es que se están actualizando los cobros con relación a las sumas, ¿no? Estamos viendo
pues el encarecimiento de muchos productos y servicios que presta el servicio público en relación con esta actualización. Sí, pero más allá del monto, pues es la acción, ¿no? Lo que llama la atención legislativa, como si fuera algo pues prioritario en nuestro país, como si no hubiera cosas más prioritarias. Pero bueno, pues es parte también de la agenda y la estrategia política. Francisco, tu punto de vista. Es la caja china, Luis Alberto. Así nomás. Sí, es la caja china, son los distractores. ¿Por qué? Porque los temas urgentes de México, pues es salud, es economía, es inflación, es seguridad, etcétera, pero por ahí no es el asunto. Hay que distraer la atención a como sea para desviarnos pues de cómo está el problema de división interna en Morena entre las corcholatas, y hay que recordar pues que ayer le pegaron una repasada muy fuerte a Marcelo Ebrard en respuesta, pues también Marcelo Ebrard se le fue al cuello a la ex embajadora, es embajadora emérita. Emérita, ya retirada. Ya retirada, Marta Bárcenas. Y Marta Bárcenas, pues, caray. ¿De qué manera le respondió? No en la mañanera, pero le dijo: yo no estoy utilizando la mañanera ni el atril más grande del país, estoy en mi casa, descansando, pero prácticamente le dijo a Marcelo: miente usted, con toda su boca, como dicen en Sinaloa. Entonces hay que distraer este asunto, porque también, pues no quieren ahorita que a ninguna de las tres corcholatas, que ya van, ya vienen, pues le estén pegando, pero a medida que se acerquen los tiempos, esto va a subir de tono. Y hoy en la mañanera el presidente López Obrador, pues ya como se le ha hecho costumbre, pues en su agenda, pues arremangó a los periodistas, pues que dice él que mienten y que mienten y que mienten, y pues los enumeró y les hizo una recomendación: no se enojen, hombre, no se enojen, dicen, hay que tener sentido del humor. No, el que se enoja es el presidente. El que no tiene sentido del humor a veces en algunos temas. Pues ya ni se enojan, ¿no? Los presidentes, sobre todo los periodistas que regularmente mencionan, ya ni se enojan. No, claro que no. Pero ya hicieron callo. Bueno, pero es que él se está dirigiendo a su base social, claro, y a conquistar nueva base social. Pero como lo dijo el propio López Obrador, el presidente, esto ya no es lo mismo. Esto ya cambió. Y vaya que de qué manera. Entonces, el que un diputado lance una iniciativa en Morena para elevar la sanción a quien injuria al presidente, pues da pausa pues a memes, a esto o a este programa, pero no hay nada nuevo. El propio presidente López Obrador en sus repasos históricos que hace de la historia política de México, pues habla él de cómo hubo periodistas en la época de las dictaduras, de la época de la posrevolución, pues cómo tenían que andar escondidos los Flores Magón, etcétera, el Aguizote, el hijo del Aguizote, etcétera. Otro periodista también muy renombrado por el presidente Andrés Manuel, de apellido Cabrera, al ser pariente de Javier, no, lo más seguro. Enrique Cabrera, algo así. Entonces, él hablaba de cómo esos periodistas tenían que andar prácticamente a salto de mata, y algunos pagaron su libertad, ejercer su libertad pues con la vida, como ha ocurrido recientemente en México en las últimas décadas. Pero no hay nada nuevo. Hay que recordar que México tuvo un cómico muy destacado en las carpas, que fue Jesús Martínez Palillo, papá de Ana Martín, que fue Miss México, la actriz. Y Palillo utilizaba la sátira política, pero con una maestría, con una precisión, pues que cada rato iban y le cancelaban la carpa y su show, y vámonos para el bote, de tal manera que un día lo sorprendió, porque cuando los quieren detener va sacando un papel grande. Estoy amparado, dijo. Entonces hubo un tiempo que Palillo, Jesús Martínez Palillo, que fue el fundador y creador de la Carpa México, pues trabajaba amparado. Y por aquello de las dudas les decía, antes de empezar, aquí traigo el amparo, ¿eh? Por las dudas. Por las dudas, ¿no? Entonces... ¿Qué van a decir? Aquí traigo los 400 pesos. Claro, era una época que alguien se atreviera a hacer una sátira política, decía el presidente. Después, a medida que avanzan los sexenios y como sea el tema, la sátira sigue, ¿no? La sátira sigue, no únicamente contra el presidente López Obrador, siguió contra los del PRI, contra los del PAN. Hay que recordar aquella actriz, pues que se destacó en su carrera por imitar a Martita Sagún. Raquel Pankowski. Acaba de fallecer recientemente.
Carmen Salinas, por ejemplo, ¿no? Y toda la bola de cómicos que hicieron historia en las ficheras. Entonces, es difícil. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo sabe, porque él también le entra a la sátira, le entra al sarcasmo, pone apodos desde la mañanera, etcétera. Ya ven cómo le puso a Felipe Calderón el Popochas, ¿cómo le puso? El comandante Popochas. El comandante Popochas. Y Borolas. El comandante Borolas. Entonces te digo, no se puede perder el sentido del humor. Y en Estados Unidos, ¿qué no hacen con la figura presidencial? Allá también los cómicos, etcétera. Pero insisto, esto para mí es una caja china, pero como dice el presidente López Obrador, esto que comento de Jesús Martínez Palillo, pues es también para que estén enterados, como dice el presidente, las nuevas generaciones. Y los que creen que se va inventando el país, ¿no? A partir de la efectivamente. Fecha. Vamos, bueno, hay varias opiniones de la audiencia, muchas gracias. Muchísimas gracias, diversos comentarios. A Francisco Gandarilla le mandamos un saludo, a Francisco Treviño, Marta Castro, Lucero Legaspi, Rudy Martínez, Roberto Vélez. Francisco Treviño dice: buenos días a todos en la mesa. La verdad, no hayan que sacar a los diputados y senadores. La verdad, buscan leyes que en realidad no le interesan a la nación, que trabajen en situaciones, que se pongan a trabajar en cuestiones que sí importan a la gente. Cristian Iván Gámez, excelente miércoles, arriba Sinaloa, dice Martín Armenta Gil, saludos, también con mucho gusto. Anselmo Ortiz, apuro desviar la atención del gobierno. Ahí está el elefante blanco del nuevo Hospital General, que no tiene para cuándo solucionar. Hay simulación, dice, no era en su vía. Buenos días a la mesa. Bueno, muchas opiniones. Milton, tu conclusión. Precisar dos cosas, Francisco. La embajadora Marta Bárcenas es tía de doña Beatriz Gutiérrez, ¿no? Porque está casada ¿sí? con el embajador Gutiérrez Canet. Así es. Entonces es familia, ¿no? Pues eso ya calienta. Bueno, nomás como dato. Y lo otro, recordarás que Palillo trajo aquí una sátira que se llamaba Agarren a López Porpillo, cuando ya estaba el gobierno de Miguel de la Madrid, y aquí Toledo Corro como que no lo dejó llegar. Entonces, si nos vamos aparte de esas sátiras, a Francisco Madero le decían el enano del Tapanco o el presidente Pingüica, en honor a una planta pues que no crece mucho. A Álvaro Obregón le decían el 15 uñas, fíjate que estaba manco. A Abelardo Rodríguez le decían el nopal por baboso. A Pascual Ortiz Rubio, ingeniero de profesión, lo bautizaron como el problema de Einstein, porque era relativamente ingeniero y relativamente presidente. A Lázaro Cárdenas, que era el presidente agrarista, las élites le pusieron agarrista, porque agarraba. Luego también le decían la esfinge. La esfinge o el trompudo. Miguel Alemán, ratón Miguelito. Digo, por Mickey Mouse. Díaz Ordaz, el pozole, porque nomás trae trompa y oreja. Y a López Portillo... trompa, oreja y maíz. Así es. ¿Entiendes? Y a López Portillo, el tractor, porque reemplazó un buey. Y recordemos aquella vieja frase, aquel viejo chiste, cuando la gente decía, en aquella época de la Guerra Cristera, que decían: ¿quién mató a Obregón? Cállese la boca, te decían los mayores. Digo, por parte del humor popular, pero coincido, el país está en una situación en la cual se están disvariando, se está cambiando la narrativa constantemente y se va a estar polarizando todavía más los temas de la agenda, y el presidente lo sabe muy bien, por eso va maquilando la sucesión por partes, por mesas. Por un lado tiene, en una banda tiene el plan B, en otra banda tiene la maquila de la sucesión, en otra banda tiene la maquila de las corcholatas, y quien está operando la maquinaria es el ejército mexicano. Pero de eso hablaremos después. Javier, ¿tus conclusiones? Sí, sin duda, eso es parte de una estrategia en estos momentos, porque pues decir que lo que se quiere es cubrir la investidura presidencial, es no solamente la investidura presidencial, sino otras figuras también del poder ejecutivo, del poder judicial, y también de la figura del ejército mexicano, como si necesitara el ejército mexicano otro tipo de defensa, cuando vemos imágenes desarmándolos, golpeándolos, corriéndolos, insultándolos, y ahí no hay sanción. Entonces el ejército tiene una formación, la academia, para qué está formado, y sí debe guardar respeto. Pero este tema de decir las injurias, ¿qué es la injuria? ¿Quién va a calificar qué ese tipo de injuria es o qué constituye una injuria hacia el Ejecutivo Federal
en turno, cuando siempre ha habido contra todos los expresidentes. Públicamente, incluso en la televisión, ha habido varios cómicos, yo me acuerdo de Lechuga y Héctor Lechuga, con los cuestionamientos que cuando el presidente de la República, de aquel tiempo Echeverría, salió en una gira, pues lo que se dijo en la televisión cuando subieron los precios de algunos alimentos, sí, es que los güeyes andan de vacaciones. Entonces eran cuestionamientos en aquel tiempo bastante fuertes y no sucedió nada. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo tiene el derecho de cuestionar a sus autoridades. Y ahorita con las plataformas digitales, pues imagínate, sí, ¿no? Sí, para monitorearlas simplemente. Sí. Así es. Entonces, yo creo que sí es una distracción para llevarnos a que se nos olvide otras cuestiones, porque estamos viviendo en un proceso electoral demasiado anticipado. Francisco, ¿tu conclusión? Nada más para que tengamos una idea. Yo recuerdo que mi primer intento de entrar a trabajar a radio y hasta crear un programa, por así decirlo, fue en la época que iniciaba el gobierno de Antonio Toledo Corro. Y bueno, pues en ese tiempo tú para poder entrar a la radio tenías primero que platicar con el sindicato, con el estilo. Y bueno, voy y hablo con el dirigente estatal de la CTM, que era el licenciado Juan S. Millán, senador, y le comento mi intención. Y me dice, fíjate, Pancho, me dice que ahorita hay un problema muy grave, porque allá en la Ciudad de México ya ves todo el escándalo que se ha hecho con un locutor, periodista, Pancho Francisco, no me acuerdo el nombre. Entonces ahorita me dijo, no es el momento oportuno para esto, entonces como que se están cerrando los ciclos. Yo le dije, oiga, pero yo entiendo, le dije, conozco las reglas, ya sé que ponerme enfrente en estos tiempos en un micrófono, ya sé cuáles son los intocables, el presidente, le digo, el secretario de Hacienda, el dirigente nacional de la CTM, el propio sindicato y la Virgencita de Guadalupe, o sea, yo entiendo. Pues no, estaban muy cerrados los espacios en aquella época y era muy difícil que se desgranara la mazorca de la libertad que hoy disfrutamos en los medios de comunicación en general. El presidente de la República que realmente desacralizó, es decir, le quitó lo sagrado y lo intocable a la figura presidencial desde su campaña, fue Vicente Fox Quesada. Por eso, cuando hace una campaña de contraste frente a Francisco Labastida Ochoa, se mostró más terrenal Vicente Fox y empezó a acudir a los programas de sátira, Adal Ramones, acuérdate. Adal Ramones con Derbez, etcétera. Entonces la gente dijo, caray, es como nosotros, ¿no? Entonces Vicente Fox después, ¿no? se disfrazó de vaquero, de Marlboro, y empezó a recorrer el tono de voz, etcétera. Y bueno, llegó. Nunca nos imaginamos pues que quien realmente iba a ejercer el mando después desde el eje de la presidencia fue pues lo que él llamó su pareja presidencial, que fue Martita Sagún, y ahí chupó faro ya prácticamente el respeto que se le llegó a tener a Vicente Fox. Pero también con Vicente Fox, hay que decirlo, se logra, ¿no? Y se viene prácticamente la gran apertura en los medios de comunicación en general. Eso hay que reconocer independientemente del efecto Martita y de que no cumplió las expectativas en aquella época, de que bastaba con que él ganara para que México tuviera un nuevo amanecer. Por eso yo desconfío mucho de cuando alguien se lanza a la política y ofrece la palabra cambio, porque en México el cambio, señores, por lo que estamos viendo, es reversa. Milton, 30 segundos, ¿nos vamos? Sí, vamos a ver cómo pasa esta propuesta ahí en comisiones. Ya pasó en comisiones, vamos a ver cómo pasa en pleno. Y pues vamos a ver también qué comentarios hace el presidente y todas las referencias históricas. Pero esto básicamente es un intento de cambiar narrativas y más o menos intentar blindar en lo que se pueda a la figura del presidente. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Javier, 30 segundos. Mira, el proceso de una mayor libertad, sobre todo en los medios electrónicos, empieza desde antes, desde Cedillo,
con el presidente Ernesto Zedillo empezó una apertura mayor de control hacia los medios, sobre todo los electrónicos, por el problema de las concesiones. Y yo creo que intentar dar marcha atrás de acallar o tratar de coartar la libertad de expresión a todos los ciudadanos, independientemente de su filiación política, yo creo que no es recomendable. ¿De plano? Así es. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. 30 segundos, Francisco. Recuerdo una ocasión que fuimos a hacerle una entrevista a Maquio Cloutier, allá en su arrocera. Él era dirigente de un organismo empresarial, no recuerdo si era Coparmex, La Coparmex. o del Consejo Coordinador Empresarial. Íbamos Arturo Reyes Razo y yo, saludos Arturo, y él nos decía que en sus vínculos y sus roces y convivencias que tenía con los presidentes, señalaba que los únicos culpables de ver al presidente de la República en turno como si fuera un dios éramos nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? Hay que verlos de frente, decía Cloutier. ¿Saben por qué? Porque son de carne y hueso como nosotros, dice. Sufren, lloran, les da frío, les da calor y van al baño, dice. Entonces, está en nosotros, ¿no? Mantenerles la mirada, etcétera, y platicarles de frente, no mirarlos hacia arriba. Y tenía toda la razón. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Pues así nos despedimos, agradeciendo al favor su atención. Los dejamos bien acompañados. ¿En qué vibra? El show del Mariconcho. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.